Esta es la parte 5 del modelo de oferta y demanda agregada, en donde introducimos el concepto del multiplicador del gasto, ya que hasta el momento no hemos planteado la pregunta de en cuánto aumenta la producción si por alguna razón aumenta el nivel del gasto autónomo, es decir, esa parte del nivel de gasto que no depende de la producción o la renta. Para ello vamos a presentar este indicador que es el multiplicador del gasto, que justamente responde a esa pregunta. Es la variación que experimenta la producción de equilibrio cuando la demanda agregada autónoma aumenta en una unidad. Es decir, nos responde la pregunta ¿cuánto aumenta la renta de equilibrio cuando se incrementa el gasto autónomo en un peso? Y la podemos plantear, la podemos formular como la variación que experimenta la producción delta Y va a ser igual a 1 entre 1 menos C por el incremento en el gasto autónomo. Esto nos permite entonces medir cuál es la incidencia del aumento de un peso en el gasto autónomo sobre la producción de equilibrio. Y para ello, bueno, de aquí nos vamos a concentrar en esta parte 1 entre 1 menos C, en donde C minúscula es la propensión marginal a consumir. Este multiplicador entonces nos dice que entre mayor es la propensión marginal a consumir, mayor va a ser ese efecto multiplicador en el gasto. De hecho, aquí lo podemos ver con la fórmula. Entre más grande sea el denominador, en este caso la propensión marginal a consumir, pues en este caso 1 menos C se va a volver cada vez más pequeño y en consecuencia el multiplicador se va a volver más grande. Ilustremos esto con más detenimiento. Entonces planteemos un escenario en donde la propensión marginal a consumir es de 0.7 y bueno, calculemos el efecto multiplicador que eso tiene sobre la economía. Al reemplazar estos elementos vamos a ver que esto nos va a dar un efecto multiplicador de 3.3, es decir que por cada aumento en el nivel de gasto autónomo se produce un efecto multiplicador de 3.3 pesos sobre la economía. Ahora planteemos una propensión marginal a consumir mayor, por ejemplo 0.9. En este caso nos estará arrojando un valor de 10, es decir que por cada peso gastado en la economía se produce un efecto multiplicador tan fuerte que se generan 10 pesos sobre el sistema. Claramente, cada vez que aumenta la propensión marginal a consumir, el efecto multiplicador es mayor. ¿Por qué entonces nos centramos en el efecto multiplicador? Bueno, porque justamente el meollo del asunto, el centro de atención del análisis está en explicar las variaciones en la producción, es decir, a qué se deben los ciclos económicos, las fluctuaciones en la producción. Por eso nos centramos en el multiplicador. El multiplicador sugiere entonces que la producción varía cuando varía el gasto, incluida la inversión, y que la variación de la producción puede ser incluso mayor que la del gasto autónomo, es decir, delta Y es mayor a delta A barra, es decir, en donde A barra es el gasto autónomo, que no depende del nivel de renta. En este caso, el alfa que hemos definido, el multiplicador, forma parte de la explicación de las causas de por qué fluctúa la producción en torno a su nivel potencial. Ilustremos esto con el siguiente gráfico, en donde planteamos esta recta de 45 grados, en donde cualquier punto sobre esta recta hará que la demanda agregada sea igual a la oferta agregada. Al principio tenemos esta demanda agregada, que es igual a un término autónomo, A barra, más una parte que depende del nivel de ingreso. Entonces el punto de equilibrio se encontrará en el punto E, en donde la oferta agregada es igual a la producción agregada, es decir, a Y subíndice 0. La altura, en este caso, de la demanda agregada es A barra, es decir, es el gasto autónomo, aquel gasto que no depende del nivel de renta. Supongamos entonces un aumento en el nivel de gasto autónomo. Entonces esto hará que la pendiente que viene dada por la propensión marginal a consumir siga siendo la misma, pero la ordenada en el origen va a ser mayor. Va a haber un desplazamiento de la curva de la demanda de DA a DA'.
con este gasto reforzado, de este gasto autónomo reforzado de A barra a A barra prima. Ahora se alcanza un nivel de equilibrio mayor, como podemos apreciar, en donde el punto de equilibrio S' que corresponde a niveles de demanda agregada 1 y Y1 niveles de renta. Como podemos apreciar, la variación que experimentó la producción es igual a la variación que experimentó la demanda agregada. Sin embargo, ¿qué pasa con la variación en el gasto autónomo? Bueno, aquí en este gráfico la podemos medir como la distancia vertical E' menos Q, que este sería la distancia en la que varió el gasto autónomo. Evidentemente, la variación en la producción es mayor a la variación en el gasto autónomo. Entonces tenemos que con un aumento en el gasto autónomo, la variación de equilibrio aumentó de Y0 a Y subíndice 1, y la cual podemos medir como la distancia P menos E. Por su parte, la variación de la demanda agregada, que coincide con la variación de la producción, la podemos medir como la distancia vertical E' menos P. Y la variación en la producción, entonces, coincide con la variación en la demanda agregada. Mientras que la variación en el gasto autónomo la podemos medir como la distancia vertical E' menos Q. De aquí se desprende que la variación provocada por el gasto autónomo es menor a la variación que se dio en la producción, justamente derivado de este efecto multiplicador del gasto, es decir, que un aumento de un peso en el gasto autónomo va a generar un efecto multiplicador sobre el sistema económico. En resumen, tenemos que cuando aumenta el gasto autónomo, la curva de la demanda agregada se desplaza en sentido ascendente de DA a DA', manteniendo constante la propensión marginal a consumir, es decir, la pendiente de la curva. El equilibrio, por lo tanto, se desplaza del punto E al punto E'. El aumento de la producción Y1 menos Y0 es superior al incremento en el gasto autónomo. En otras palabras, la variación provocada por un peso en el gasto autónomo dio como resultado una variación en la producción mucho mayor a ese peso. Entonces el multiplicador es superior a 1 porque la demanda de consumo aumenta con el ingreso. Cualquier aumento de la producción provoca en consecuencia un aumento en la demanda agregada. Por último, podemos apreciar que un aumento del gasto autónomo en general eleva el nivel de renta de equilibrio y viceversa. El aumento de la renta es un múltiplo del aumento del gasto autónomo, y cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir, mayor va a ser ese efecto multiplicador. Te invito a seguirme en mi canal de YouTube, en donde estaré actualizando más videos, así como en mi canal de TikTok. Y si te gustó este video, pues te invito a darle like.